Vamos a platicar sobre el consumo por parte de los mexicanos en este segundo trimestre, cómo está afectando la- el hábito de compra esta pandemia. Tenemos en la línea a Fabián Girardelli, él es el country manager de la división World Panel de Cantar México. Fabián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes a ti y a tu auditorio. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Sí, ¿verdad? Ya hacía un Sí. buen tiempo que no charlábamos. Platícanos sobre este último reporte sobre el consumo que Kantar dio a conocer. ¿Qué es lo que está pasando en los hogares mexicanos? ¿Cómo están pues procesando el impacto del coronavirus en esta pues nueva fase con la cepa Delta que otra vez está pues poniendo a raya muchas actividades económicas? Sí, Darío, te cuento. Mira, están pasando muchas cosas interesantes en términos de consumo. Em, Primero recordar que el consumo del hogar, el año desde que empezamos el confinamiento, por ahí por mitad de marzo, este, se disparó el consumo del hogar de manera significativa. Sí, tuvimos un año 2020 con incrementos en los consumos y las compras de los hogares históricas, ¿no? Que nunca vimos en 15 años, por el confinamiento, porque estábamos encerrados todo el día, se trasladaron consumos de fuera hacia adentro, y adentro también consumimos más, ¿no? Entonces, las compras del hogar crecieron mucho. Entonces ahora este trimestre es muy interesante porque este segundo trimestre de este año nos compara con el segundo trimestre del año anterior, que fue el primer trimestre que estábamos confinados, ¿no? Entonces cuando comparamos ahora las evoluciones de volumen, obviamente ya no vemos esos crecimientos, ¿no? El año pasado el volumen creció alrededor de un 10%, el crecimiento de las compras del hogar en volumen, y el crecimiento de ahora es solo un 1%, ¿sí? Y estos son, yo te diría, básicamente por dos cuestiones. Uno, la base de comparación es muy alta, porque el año pasado, en este segundo trimestre, es cuando ya nos confinamos todos y se dispararon las compras. Entonces, estamos comparando con un periodo de mucha demanda, de mucha compra. Y segundo, por la situación obviamente del país, ¿no? Donde todavía no se recuperan los empleos, donde todavía estamos enfrentando claramente un entorno económico complejo, ¿no? Entonces, hay un crecimiento mucho menor, y hoy día entonces las categorías están, o las marcas, viendo cómo salvan los volúmenes respecto a lo que vendieron el año pasado, ¿no? Interesante. Fabián, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Es- Hola Rogelio, ¿cómo estás? Fabián, ¿y qué es lo que están consumiendo más las familias mexicanas en este encierro, pues que se sigue prolongando? Yo te diría que hay como dos grandes mundos que fueron muy beneficiados, ¿no? Uno tiene que ver con temas de alimentos y lácteos. Yo diría que específicamente en lácteos muchas categorías crecieron mucho, pero en general todo lo que es alimento, ¿no? Tuvo un auge muy fuerte. Y el otro grupo de categorías que crecieron mucho son categorías de limpieza del hogar, limpiadores, cloro, y obviamente jabón de tocador, jabón de mano, ¿no? Esos fueron, yo te diría, los dos grandes bloques que más crecieron. Los alimentos, porque estamos en casa todo el día, o muchos todavía, y se dispararon los consumos adentro del hogar, y la limpieza, que tiene que ver con los cuidados e higiene asociados al COVID, ¿no? Entonces son esos dos grandes mundos de categorías que se han visto beneficiados de alguna forma por el confinamiento. ¿Qué otras líneas de productos, aparte de lo que tiene que ver con la higiene y la limpieza, se han visto beneficiados con esta pandemia del COVID-19? Yo te diría que hay otros sectores también más de nicho, pero también crecieron mucho. Por ejemplo, la comida para mascotas, le fue muy bien también en el confinamiento a las mascotas del hogar, creció muchísimo. Claro, están todos en casa y hoy día más preocupados incluso por sus mascotas, entonces creció muchísimo. Otro, obviamente, todo lo que tiene que ver con multivitamínicos, cierto tipo de medicamentos también creció mucho, ¿no? Incluso vitaminas, para que la gente de alguna forma estar más saludable, digamos, son otro grupo de categorías, digamos, que se vieron beneficiadas en este contexto. Claro. Fabián, frecuentemente cuando hay, digamos que confinamientos, estamos encerrados,
algunas personas pues tienden a buscar paliativos como las bebidas alcohólicas de alta y de baja graduación. ¿Ahí qué ha pasado en esta pandemia? Sí, efectivamente lo que más hemos visto crecer es cerveza, que yo te diría que tiene dos razones de su fuerte crecimiento en el hogar. La primera tiene que ver con que recordemos que al inicio del confinamiento especialmente eh, hubo mucha restricción a todo ese sector, Sí, ¿no? no había Cerrado, cervezas, ¿no? claro, y además los restaurantes cerrados o los bares cerrados, ¿no? Entonces, ¿eso qué hizo? Que migró la compra de fuera del hogar hacia dentro del hogar. Y eso todavía lo vemos como un hábito que se está manteniendo, es decir, hizo un auge de las compras de estas de categorías como cerveza dentro del hogar. Y eso yo te diría que es de las categorías también que se ha visto beneficiada. Entonces, ya sea por esta menor movilidad de alguna forma fuera del hogar se vio beneficiada, y la otra, que es otro elemento interesante, que hemos visto que ha surgido o ha crecido más la indulgencia en el hogar. En definitiva, como estamos encerrados y la gente hacía cosas fuera y hoy día tiene más temor de hacerlo fuera y lo hace más bien dentro, la indulgencia dentro del hogar también se vio beneficiada, creció. Entonces ahí también juega estas categorías de alcohol y cerveza, claramente juegan ese rol de indulgencia dentro del hogar, como otras, helados, no sé, categorías harinas, porque la gente está cocinando más, ¿no? Pero buscando esa indulgencia. Es muy interesante como fenómeno. Entonces, esta categoría también se ve beneficiada por ese tema. Fabián, han percibido en Kantar un cambio en cuanto a las marcas que tradicionalmente o habitualmente compraban los mexicanos? El factor económico suele en un momento dado pues replantear la preferencia de marcas en función del precio. Sí, lo que más vimos, y efectivamente pasó, hicimos un análisis de las marcas que más crecieron en la pandemia, y son marcas asociadas a estos mundos de categorías que les menciono. Por ejemplo, marcas de leche, marcas de papel higiénico. ¿Se acuerdan al inicio de la pandemia que no se encontraba en ninguna parte? Entonces, marcas asociadas a esos mundos crecieron mucho. Marcas asociadas a la indulgencia también crecieron mucho. Marcas asociadas a la limpieza del hogar crecieron mucho. Entonces yo te diría que efectivamente vimos crecimientos muy fuertes de marcas que en definitiva, no sé, pétalos, por ejemplo, por darte un pétalo de papel higiénico y eso, que creció muchísimo, pero está asociado a este tema del confinamiento claramente. Entonces es interesante porque muchas marcas se reposicionaron asociados a estos conceptos que se vieron beneficiados por el confinamiento, ya sea de alimento, ya sea de limpieza del hogar, ya sea de indulgencia, y que crecieron mucho dentro del consumo. Pues Fabián Girardelli, Country Manager de la división World Panel de Kantar México. Como siempre, es un gustazo platicar contigo. Gracias por permitirnos la charla. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto. Un saludo a todos. Chao, que estén muy bien. Igualmente.